Los tesoros están teniendo un crash como pocas veces vistos en la historia. Yo creo que hay una oportunidad muy interesante y vamos a estudiarla en este video. Un saludo para todos. ¿Qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y por favor leer lo que hay en pantalla. Vamos a hablar hoy de el crash, de la caída tan fuerte que han tenido los tesoros, la renta fija a nivel global. Vamos a ver cómo se puede invertir en estos tesoros, si hay una oportunidad. Vamos a hablar de un activo que está muy de moda, que es el TLT. Entonces, si a ustedes les interesa aprender sobre todo este crash que está ocurriendo en este momento en tesoros y cómo se podría invertir en estos tesoros, que son una linda oportunidad, no se pierdan el video. Y para el que se quede hasta el final vamos a hablar también un poquito del dólar. Entonces vamos a hablar hoy de tesoros, de ETFs y del dólar. Primero miremos qué ha pasado con los tesoros. Recordemos que los tesoros son la deuda que emite el gobierno de Estados Unidos, serían como el equivalente a los TES en Colombia. Hay de diferentes plazos, deuda a 10 años, a 20 años, a 3 años, es decir, hay diferentes plazos. Los tesoros de más referencia son los de 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sube la tasa de los tesoros, significa que es más costoso para Estados Unidos financiarse, es más costoso para los americanos financiarse, suben las tasas de interés, suben los tesoros, suben las hipotecas, sube el crédito. Entonces, lo que está pasando es un encarecimiento de las tasas, un encarecimiento del crédito que, como pueden ver, estaba muy bajito, casi que en niveles de cero, y ha venido subiendo, subiendo, y ya los tesoros están al 4.7%. Eso no es menor. 4.7% eran niveles del año 2007, previo a la recesión del año 2008-2009. Estamos en los mismos niveles de tesoros previos a la última recesión y crisis financiera fuerte que hubo en Estados Unidos. Entonces no es un dato menor. Por ejemplo, las hipotecas están al 8%, lo que va a causar, yo creo, que un daño grande en Estados Unidos. Si nos vamos un poco más en el tiempo para dimensionar este 4.7%, ¿qué significa? Estamos en niveles de 2007 y en niveles del año 2000. Las dos grandes crisis previas que ha tenido el mercado, estamos en niveles similares, pero en el año 99-2000 subieron hasta 6.5%. Es decir, aquí ya estamos en los niveles pre-recesión, aquí todavía subieron un poquito más, pero ahora arrancaron de acá y llegaron acá. En cambio aquí arrancamos aquí, vamos acá. Entonces, ojo, que esa ha sido, no me acuerdo si la subida más fuerte de tipos en la historia, pero está en el top de las subidas más fuertes de tasas en Estados Unidos en la historia, y eso no es menor. Como vamos a hablar del TLT, miremos los tesoros a 20 años. Los tesoros a 20 años alcanzaron el 5.07%. Esos son niveles históricos, son niveles supremamente altos, y por eso creo yo que puede haber una oportunidad en estos ETFs. Para que dimensionen también la caída, el crash en los bonos, recuerden que cuando las tasas suben, los precios de los tesoros y de los bonos y de la renta fija en general cae. Si miramos esta caída, esto está desde 1980, esta ha sido la caída más fuerte que han tenido los tesoros desde el 80, desde hace más de 40 años. Entonces estamos viendo un crash histórico en tesoros, un crash histórico en renta fija, y como aquí nos gustan todas las cosas históricas y los crash, pues estamos viendo una oportunidad. Miremos aquí las mayores caídas en la historia del Nasdaq, del DAX, del TLT. Esta es la caída actual del TLT, ha caído 50%, el crash en bonos ya va en un 50%, han habido otras caídas previas en el 2018 del menos 21, en el 2013 del menos 22, por aquí en el 2010 cayeron 28, pero estamos en menos 50. ¿Con qué se compara esto? Con las caídas de Alemania y las caídas del Standard & Poor's en la crisis del 2009. ¿Con qué digamos es mayor? Lo que pasó en la crisis del 2000-2003, donde cayeron 80 y 72% el Nasdaq y el DAX. Pero si miramos, estamos en uno de los crash más grandes en la historia de la bolsa, cuando miramos tanto tesoros como acciones. Entonces, no es menor lo que estamos viviendo, es una cosa histórica, es una cosa probablemente nunca antes vista en la historia reciente, y ahí es donde surgen las oportunidades. Esta gráfica es para recordarles que si las tasas de interés bajan, suben el precio de los tesoros. Es decir, si eventualmente empezaran a bajar tasas, estos tesoros que están hoy en un crash empezarían a subir. Tengan este criterio que es muy importante. Ahora miremos un poco los ciclos. Cuando han habido ciclos de alza de tasas, como por ejemplo aquí,
llegó una recesión. Cuando han habido ciclos de alza de tasas, llegó una recesión. Ciclo de alza de tasas, recesión, ciclo de alza de tasas, recesión. Es decir, cuando uno empieza a estudiar los ciclos, se da cuenta que alzas muy fuertes en las tasas de interés desencadenan en recesiones. Aquí también, pero aquí pues hubo el COVID, entonces no sería justo tenerlo en cuenta. Miren este ciclo de alzas tan fuerte. ¿Será posible que este ciclo de alzas tan fuerte no desencadene una recesión como en otras oportunidades? Habrá que ver. Y esta gráfica es muy interesante porque nos muestra que el alza en los tesoros generalmente desencadena en accidentes o crisis financieras. Entonces aquí nos muestran la caída del 2018, aquí nos muestran el sell-off de emergentes, la crisis crediticia en el área euro, el estallido de la burbuja. Es decir, siempre que se dan alzas muy fuertes en las tasas de los tesoros, se termina reventando algo. La pregunta es, ¿usted cree que esto va a ser diferente o se va a romper algo? Yo me voy por la hipótesis de que se va a terminar rompiendo algo, que va a haber una crisis, que van a reventar alguna cosa y eventualmente van a tener que bajar tasas. Y para que dimensionen el tamaño de esto, cuando suben las tasas, los bancos y las compañías, etcétera, que invierten en esos activos generan grandes pérdidas. Recuerden, sube tasa, baja precio. Miren las pérdidas sin realizar que hay en este momento en las instituciones financieras de Estados Unidos. Miren el pedazo de tamaño de pérdidas que hay. Obviamente muchas de estas pérdidas no es que se vayan a realizar, las van a dejar vencer, van a ir hasta el vencimiento de esos papeles, no tienen que materializarlas. Pero miren el pedazo de riesgo, la bomba que hay en este momento en el mercado, que con cualquier susto se rompe un banco, que ya se han roto varios, pero se pueden romper más, o con cualquier susto, pues hacen otro daño y generan otra crisis. Entonces, no es menor y por eso yo creo que se va a romper algo. Si les gusta todo este tema de ciclos, si les gusta todo este tema de la inflación, de las tasas, en qué invertir en recesiones, en qué invertir en ciclos de emergentes, en qué invertir cuando están las tasas altas, acabamos de abrir inscripciones para el curso de ciclos. Pueden ir a www.arenaalfa.com, van a cursos y ahí está el curso de ciclos. Tenemos inscripciones abiertas, ya se fueron la mitad de los cupos, todavía nos quedan la mitad. Si ustedes quieren aprender sobre los ciclos de emergentes, electorales, ciclos de inflación, quieren aprender todo esto que vemos en el canal, los invito al curso, les dejo enlace también en la descripción y en los comentarios, muy invitados. Y entonces otra razón para uno creer en esta hipótesis de que hay una oportunidad es que parece ser que están muy cortos en los tesoros. ¿Qué significa están cortos? Que están apostando que van a seguir subiendo las tasas, siguen estando cortos y creen que van a subir más tasas. Cuando todo el mercado está tan corto en algo, lo que suele ocurrir es un movimiento opuesto. Entonces, esto es una señal positiva. Que estén tan cortos y todos apostando a lo mismo puede ser algo positivo. Pero resulta que no es tan fácil, están divididas las apuestas. Los asset managers, los gestores, están comprando. Así como yo estoy comprando, los gestores también están comprando tesoros, mientras que los hedge funds están yéndose cortos en tesoros. Aquí hay un debate sobre si eso son unas coberturas, sobre si son movimientos, digamos, especializados, hay un debate, pero la data es que los fondos, los hedge funds están muy cortos y los asset managers muy largos. Vamos a ver quién gana esa pelea. Yo estoy de este lado, yo creo que los tesoros en cualquier momento puede que suban otro poco las tasas, pero van a bajar. Y un dato que no me gusta y es que el call interest, es decir, las opciones en largo, también están muy altas. Entonces hay una, digamos, contradicción. Por un lado están muy cortos y por otro lado están muy largos vía opciones. ¿Qué dicen algunos expertos? Estas opciones en largo son justamente la cobertura a esas posiciones en corto. Entonces es difícil, cuando uno tiene todos estos datos, pues sacar una conclusión. Pero pues miren a ver ustedes a cuál dato le creen más. Entonces, si a usted le gusta este tema de los bonos, si le pareció interesante la hipótesis y cree que este crash es una oportunidad, hay muchos ETFs en los que usted puede invertir en Estados Unidos de bonos. Por ejemplo, el más famoso es TLT, es el que vamos a estudiar, pero también hay ETFs de tesoros de 7 y 10 años, como el IEF, está el SHY, que son tesoros de 1 y 3 años. Otro que es muy conocido es este IEI, que son tesoros a 3 y 7 años. Entonces, usted puede decidir si quiere apostarle a duración, es decir, tesoros 20 años, exposición a tesoros de 20 años o más corto plazo con los de 7 y 10.
Usted aquí tiene muchas opciones, pero el que más volumen mueve, el que más fácil se negocia, pues es el TLT, ¿cierto? Entonces por eso vamos a hablar de ese. Yo estoy invirtiendo en un par de estos. Hoy les voy a hablar de este, que es uno que yo estoy comprando y que tenemos una hipótesis en el servicio internacional. Ahorita les cuento. ¿Qué ha pasado con el TLT? El TLT estuvo en niveles de $170 y ahorita están $85, es decir, ha caído un 52%. ¿Por qué ha caído 52% el ETF de commodities? Porque las tasas pasaron de casi 0 a 5%. Esa subida de tasas de 0 a 5% ocasionó que esta vaina haya caído un 52%, ¿cierto? Si las tasas empiezan a bajar, este ETF va a empezar a subir. Si las tasas siguen subiendo, este ETF va a seguir bajando, para que entiendan más o menos cómo se va a comportar. Y ahorita les voy a dejar mi hipótesis al final. Entonces, este ETF, además de lo barato que está, que me parece que está muy barato, después de un crash del 52%, paga un dividendo. El dividendo en este momento más o menos está pagando un yield anual cercano al 3.9%. Es decir, si una persona se mete aquí, pues ya está asegurando un yield de casi el 4%, que es muy bueno para un mercado como Estados Unidos. Y si las tasas bajan, pues le va a ir muy bien, va a tener un buen dividendo y va a tener además una subida. Si las tasas siguen subiendo, pues va a perder dinero. Entonces ténganlo en cuenta. Probablemente, si las tasas siguen altas, pues el pago, porque eso paga dividendos mensuales, como pueden ver aquí, vean que los dividendos han ido aumentando. Pagaba 0.24, luego 0.26, 27, 28. Si las tasas siguen al alza, pues luego va a ser 0.29, etcétera. Y puede que el dividendo sea el más cercano al 3.9, 4%. Entonces, tiene un muy buen dividendo TLT, se paga mensual. Otra cosa interesante del TLT es que te podría proteger de una recesión. Si llegara a haber una recesión, la Fed tendría que empezar inmediatamente a bajar tasas para recuperar la economía. Si empiezan a bajar tasas, estos ETFs van a dar mucho, pero mucho dinero. Hay una hipótesis que les dejé en el canal, que es esta. Vayan a ver este video que está brutal, en serio, se llama Recesión en 2024, donde les dejo mi hipótesis, se lo recomiendo mucho. Pero también hay expertos como Gundlach que dice que las tasas de los tesoros ya se empezaron a invertir, que eso nos pone en una alerta de una recesión en cualquier momento. Por lo tanto, también está pensando que hay una recesión. Apriétense los cinturones. Entonces yo también tengo mucho esa hipótesis de una recesión muy probable. Yo no voy a decir que es un hecho, pero muy probable. Y pues si quieren ver la hipótesis completa, los invito a este videito. Pero si llega recesión, le va a ir muy bien al TLT. Entonces miremos unos escenarios. Aquí no se ve, pero se los pongo, escenarios de posibles bajadas de tasas. Básicamente, ¿qué tenemos? Si empiezan a bajar tasas, pongamos que las bajen al 4% los tesoros, hoy están al 5%, supongamos que tesoros bajen al 4%, pues el TLT volvería más o menos, esto es un estimado, esto no se puede calcular tan fácil, a $100. Repito, más o menos. Si bajaran los tesoros al 3.5, más o menos esto se te pone a 100.6. Entonces ahí más o menos tienes el potencial de ganancia. Estamos hablando de ganar entre un 15 a un 20 y tanto por ciento si bajan eventualmente las tasas y los tesoros a estos niveles. Yo este escenario lo veo sumamente probable, no va a ser de corto plazo, puede tomar unos meses, de pronto 2024, pero es un activo que te va a pagar un dividendo, que está interesante, que ha caído mucho, y ese sería el escenario. Si uno se equivoca y siguen subiendo las tasas, que es probable, uno siempre tiene que partir de que es probable equivocarse. Si suben tasas y los tesoros llegaran al 5.5%, recordemos que hoy están al 5%, esto caería aproximadamente otro 8%, podría ir a niveles cercanos a 80%. Si los tesoros subieran al 6%, que ya este es un escenario supremamente ácido, es decir, que sigan subiendo tasas, lo cual haría una recesión más profunda más adelante, pues esto podría bajar fácilmente un menos 16% y llegar a niveles de 72, 71. Entonces, este sería el escenario de bajada de tasas y el escenario de subida de tasas. ¿Para qué le sirve a uno esto? Para medir los riesgos y ver uno a qué le cree. ¿Usted cree que van a bajar tasas, que viene recesión, o usted cree que no, que van a seguir subiendo tasas? Entonces usted va a esperar que esto baje a 80, 72, 75. Cada quien hace su hipótesis. Yo estoy comprando. ¿Cómo estoy comprando? Escalonado. Estoy comprando, compré unas por aquí, compré otras por aquí, esta semana compré otras por aquí y tengo órdenes comprando también por aquí y por aquí. Tengo 2 órdenes más comprando niveles cercanos a 80, ahí terminaría mis compras en TLT y dejaría eso a largo plazo. Esa es mi hipótesis. No es una recomendación. Ahora hablemos del dólar en Colombia. El último video que le subí
que es este, el dólar se dispara, lo subimos hace unos 8 días, les dejé esta hipótesis. Niveles de piso del dólar 3.800, 3.900 y que podríamos llegar a 4.300, 4.400. Ahí está el video, lo pueden ir a ver, pueden ir a corroborarlo. Y les decía que el dólar en 3.900 era muy atractivo. Esto es un pantallazo del video, así que pues no me estoy inventando nada. Miremos qué ha pasado. Este es el dólar, esas son mis hipótesis. Entonces dijimos que estos niveles eran muy atractivos y que estos niveles no eran tan atractivos. ¿Qué pasó? Pues el dólar efectivamente subió. Hoy llegó a 4.420 y se devolvió un poco. Mi hipótesis se mantiene igualita. Yo creo que el dólar en esta zona no es atractivo y en esta zona sí es atractivo. Por tanto, pues para mí esta es una zona donde yo favorezco vender, hacer cortos, tomar utilidad. Esta es una zona que me gusta para cubrirme. Esos son mis dos niveles. Me puedo equivocar, pero yo veo muy difícil un dólar por encima de 4.500. Tiene que armarse un mierdero literal en la bolsa, en el mundo con el dólar, para yo pensar en un dólar por encima de 4.500 de corto plazo. De largo plazo hay que esperar las reformas, todo lo que está haciendo este nefasto gobierno, hay que esperar qué pasa, pero hoy de corto plazo, la foto hoy, me parece muy difícil un dólar por debajo de 4.500. Lo que yo creo es que va a subir acá, puede que aquí haya ruido, suba a 4.400, de pronto con un susto 4.500, pero eventualmente volverá a bajar. Esa es mi hipótesis, con esa me quedo. Y miremos el dólar en el mundo. En el video que les mostré, pues dejamos una hipótesis que el DXY bajaría a 102, 103. No ha pasado mucho, está casi en los mismos niveles del video, pero la velita que deja, pues ya es una vela de cansancio, lleva 11, 12 semanas al alza, ha subido demasiado. Mantengo mi hipótesis. Yo creo que el DXY puede bajar a 102, 103, eso estaría en línea con una bajada del dólar en Colombia, 4.100 de pronto. Pero esas son mis hipótesis con el dólar. Les recuerdo, tenemos curso de ciclos. Tenemos el servicio internacional, que quiera conocer del servicio internacional, donde hacemos estas hipótesis. Tenemos una hipótesis muy bonita con TLT en el servicio internacional y tenemos otras 35 hipótesis de empresas y de acciones bonitas. Me escribe un correíto a setoro@arenaalfa.com o me escribe por las redes que tenemos. Le mandamos la información, pero tenemos servicio internacional, servicio para Colombia y recuerden el curso de ciclos, que es un curso brutal para aprender todos esos conceptos que vemos en el canal. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.